Hola, soy Andrea Gámez, mamá de 2 hijos y facilitadora certificada del método de paternidad efectiva. Hoy te invito a escuchar mi podcast, Conversando con Padres Corae. Son aquellos que educan desde el corazón, son reales, auténticos y efectivos, no perfectos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast, Conversando con Padres Corae. Son aquellos que educan desde el corazón, son reales, auténticos y efectivos, no perfectos. El día de hoy me acompaña Antonella Cinito. Antonella es esposa, es mamá de 2 hijos de 9 años y 5 años, estudió biología y hoy en día realiza un MBA. Antonella ha trabajado en laboratorios nacionales en Argentina, en empresas multinacionales y en áreas de calidad, hoy en día en áreas de precios, de simplificación de precios como líder global del negocio de industria en 3M y también es country leader en 3M Argentina y por supuesto vive en Argentina. Anto, muchas gracias por estar hoy acá conmigo en esta conversación. Hola André, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Un placer estar acá conversando con vos. Bueno, Anto, iniciando nuestra conversación, quisiera hacerte una pregunta desde el corazón. Con todos estos roles que tienes hoy en día de Antonella como mujer, esposa, trabajadora, mamá, en muchos temas, estás estudiando un MBA full time hoy en día. ¿Cómo haces? Y nos pudieras compartir algún tip, algún consejo, ¿cómo logras organizarte entre tantos roles? Bueno, André, la verdad es que yo debo reconocer que soy una persona estructurada, soy una persona así que le gusta tener todo en su calendario muy, muy organizado, pero a mí lo que me sirve es planificar las tareas, ¿no? Yo realmente cuando está por terminar un mes, agarro el calendario del mes siguiente y planifico desde comidas, cumpleaños que van a tener los niños, actividades laborales que ya tengo dentro de mi calendario. Mi día empieza muy temprano para tener espacio para entrenar, para preparar desayunos, para llevar niños al colegio, para trabajar. Y todo tiene su horario en el calendario. Trato de mantener organizada la agenda y de optimizar los tiempos lo más que puedo, ¿no? Entonces, todo lo que puedo hacer en serie o todo lo que, si tengo que comprar regalos de cumpleaños, los compro a principio de mes para todos los cumpleaños que va a haber, ¿no? Un poquito eso. Pero lo que me funciona es planificar las actividades y tener todo calendarizado. Anto, y cuando nos dices de tener en la agenda, ¿tienes una agenda física, un calendario o todo es virtual o cómo lo manejas? Literalmente tengo la vieja tecnología, tengo una agenda de papel donde para mí pongo todas las cosas desde las personales hasta las laborales. Tengo el típico calendario de heladera donde está qué vamos a cenar, qué cumpleaños hay, los turnos con los médicos y organizo así. Aprovecho mucho la tecnología para lo que tiene que ver con, por ejemplo, compras, ¿no? No sé, las compras del supermercado son 100% virtuales. Utilizo mucho estas herramientas como para optimizar tiempos y no ir y no perder tiempo en esas cosas. Pero sí, tengo una agenda de las viejas, de papel, un calendario que también es como de papel y voy sacando las hojas y poniéndolas en la heladera y así me organizo. ¿Y este calendario, Anto, lo tienes visible para toda la familia? ¿Lo pones en algún lugar de la casa o es para ti o cómo tienes esa parte? El que es súper detallado lo tengo para mí, pero sí hay el calendario que está en el refrigerador para todos los que no viven en Argentina, heladera para nosotros, pero el que está pegado en el refrigerador sí está visible para todos. Utilizo códigos de colores, yo tengo 2 hijos, entonces utilizo códigos de colores para uno y para otro para no perderme. Y todos ahí pueden ver qué actividades tienen. También me sirve mucho esto porque yo viajo bastante por trabajo, entonces este método me sirve para que todos sepan a dónde ir a buscar qué es lo que hay que hacer, ¿no? O qué actividades hay, o
qué cenar o dónde no, está todo como bien organizado ahí, es como un lugar común para toda la familia. Muy, muy estructurada, efectivamente. Wow, gracias por compartir, porque sí, es una forma y al que le funciona está bien, se puede probar si se adapta a cada familia, pero me quedo con el calendario mensual. Qué importante es poder tener esa visual mensual de qué actividades tenemos como familia, y algo que me gusta mucho de lo que mencionas, porque se habla en temas de productividad, y es tener una sola agenda. Entonces, en un solo espacio, como nos estás contando, poder apuntar lo de los chicos, los cumpleaños, tus reuniones, lo de la casa, todo, absolutamente todo, y no en diferentes agendas o tener papelitos por toda la casa. Y algo que yo tomo, mira, hace un tiempito leí este libro Hábitos Atómicos, que me pareció fantástico el libro, y una de las cosas que a mí me quedó de ese libro es armar las rutinas con cosas que no sean simples y fáciles de implementar y de seguir, ¿no? Que las cosas nos queden como de pasada. Entonces, es cierto que armarlo, no sé, en un calendario virtual es súper útil, pero requiere que todos entren al celular, que todos revisen o a la tablet o a lo que sea, no, requiere un paso adicional. Y algo tan simple como tenerlo en la heladera es como, voy a agarrar agua y justo miro, veo lo que tengo, lo que sigue y no pierdo de vista esto que tengo que hacer, que no es tan intuitivo recordar el turno con el pediatra. De acuerdo. Entonces, eso lo tomo también. Me encanta, y me quedo también con código de colores, porque eso también visualmente, hay muchas personas que somos visuales, inclusive los niños. Entonces, tener los colores y que cada uno sepa que tu color es el azul, son tus actividades, o tu color es el amarillo, y cada uno tiene su código de colores, visualmente también ayuda. Sí. Gracias, Anto. Estos tips están maravillosos para empezar a implementarlos. Muchas gracias. Anto, me voy a una pregunta de una mamá real, una Antonella real, y es, ¿qué actividades o qué rutinas tienes para conectar con tus hijos? Si nos puedes compartir algo que tú digas, esto es lo que a mí me conecta, que nuestra audiencia pueda escuchar. Mira, yo me quedo con momentos de calidad y no sé si tanta cantidad de tiempo juntos, ¿no? Los niños tienen como muchas actividades, mis hijos tienen como muchas actividades, yo tengo muchas actividades, pero hay algunos momentos que ya son nuestros y que los tenemos bien incorporados y que no pueden fallar. El primero es prepararles un rico desayuno para empezar el día, ¿no? Entonces, esto de que se despierten y que siempre haya olor a desayuno preparado por mamá. Lo segundo es, siempre vamos escuchando música camino al colegio y cada uno elige un tema de música y tiene que ver con el estado de ánimo, y eso también me ayuda un poco a leerlos cómo ellos están. Son chicos, entonces tampoco cuentan tanto, y a veces qué tema eligen, qué música, ¿no? Me ayuda a entender un poco cómo ellos se sienten. Un tip yo creo que les puedo dejar, que a mí me funcionó muy bien, es yo me enfrentaba al preguntarles ¿cómo te fue en el cole? Bien. Y no había como segunda paso, ¿no? En esa pregunta. Entonces, un consejo que me dieron fue empezar a preguntar, contame lo mejor y lo peor de tu día, ¿no? Y a mí me funciona súper bien. Entonces es como, bueno, vienen del cole, meriendan y, bueno, ¿qué fue lo mejor que te pasó hoy? ¿O qué fue lo que más te gustó del día de hoy? Y a veces, ¿y qué fue después lo peor que te pasó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Te pasó algo que no te gustó? Y eso me ayuda mucho para que ellos piensen, busquen realmente un hecho del día y que me lo cuenten. Así que ese es como, creo que un momento súper valioso, porque me ayuda también a ellos a que me cuenten y yo poder darle herramientas para resolver conflictos que tuvieron en el día, porque lo peor que te pasó en el día por ahí es, me peleé con un amigo porque no me prestó un juguete, ¿no? O sea, quizás es lo peor que le pasó en el día. O lo peor que me pasó en el día es, no entendí cómo hacer el ejercicio de matemática. No son cosas quizás complejas, pero que a mí me ayudan un montón a ayudarlos, a estar, a darle herramientas. Bueno, y después nada, los duermo todas las noches. Amo ese momento y espero que
falte mucho para perderlo, pero ese momento de acostarme ahí con ellos en la pieza un ratito, charlar, ¿no? Y esperar que se duerman, nada, me gusta, y quizás eso es un poquito más mío que de ellos, pero me gusta dormirlos. Sí, me quedo tanto con la frase con la que iniciaste y es pequeños momentos de calidad más que cantidad, porque a veces pensamos que para ser una mamá efectiva, una buena mamá, necesitamos tener un montón de horas al día y como tú nos estás compartiendo, pues también es importante tener otros roles como trabajar, dedicarnos tiempo, pero que esos momentos que estemos con nuestros hijos sean únicos y sean de realmente calidad. Y tú nos mencionaste 4 momentos en el día para quienes podamos o nos gusta implementarlos, y es el desayuno. Me gusta lo que dijiste, que se levanten y huela desayuno, porque además eso seguramente van a ser recuerdos que ellos van a tener más adelante. Entonces, qué lindo recordar, mi mamá me hacía el desayuno y tener ese olor de desayuno presente. El momento de ir al colegio, tú tienes la oportunidad de llevarlos, pero si algún papá no tenemos la oportunidad de llevarlos porque van en ruta, buscar ese momento, sí, antes de salir de casa, que empiecen bien el día. Lo que tú nos cuentas me parece bien importante, y es cómo como papás les damos ese inicio de día desde la alegría, desde la música, inclusive estaba pensando, desayunando, en la medida en que se pueda, podemos escuchar música que los ayude a empezar el día alegres. Y luego viene el momento de la tarde. Ese tip que nos compartes es maravilloso, de no volvernos monosílabos de ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Estuviste contento? Sí. ¿Almorzaste? Sí. Y para la conversación, sino preguntas donde ellos de una u otra manera empiecen a contarnos cosas, cómo les fue. Seguramente al comienzo será retador, pero en la medida en que se vuelva rutina, pues empiezan a contarte cosas. Entonces, qué lindo eso que nos dices. Y bueno, cerrar la noche, espacios sagrados con ellos. Como tú dices, no sabemos hasta qué edad se dejan, no sé cómo se dice en Argentina, apapachar, dar abrazos. Sí. Así que hay que aprovechar mientras podemos. Tal cual. Anto, y como esa última parte de tu rutina de la noche, ¿tienes un momento con cada uno o los dos al tiempo, o cómo funciona un poco? Tengo un momento con cada uno porque, bueno, ellos tienen dormitorios separados, ¿no? Entonces cada uno tiene su dormitorio, así que sí, tengo un momento con cada uno. Y en este camino de aprender a ser mamá, también un consejo que alguna vez me supo dar un pediatra es, cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, era nunca pierdas un pequeño espacio individual con cada uno de ellos, ¿no? Yo, como esto de cómo es criar hermanos, ¿no? Cómo hacer que... Él me decía, lo importante es que al menos en un momento del día tengas un espacio individual con cada uno de ellos. Así que nada, eso yo lo adopté, y el momento de irse a dormir es como un espacio de cada uno. Igual, André, te soy sincera, no soy perfecta. Hay días que estoy súper cansada y ¿saben qué? El plan es acostarnos los 3 juntos para ser más rápido, y después paso a la chiquita a su cama, ¿no? O sea, tampoco es que viva entre pajaritos cantando y mariposas volando, ¿no? Hay días que estoy muerta y bueno, se hace lo que se puede, pero en líneas generales trato como de mantener este espacio. Qué lindo, Anto, y de acuerdo, porque nuevamente no se trata de ser perfectos, de que todo funcione como un relojito, sino se vale también días donde se hizo tarde, también a veces pasa y se tienen que acostar ya, no alcanzamos a hacer la rutina, o si no al día siguiente la levantada es trágica, o tenemos, no sé, tal vez alguna reunión, algo de estudio justo a esa hora. Entonces se vale que a veces no se pueda, pero es importante lo que tú dices, en términos generales, la rutina en general, tener esos pequeños momentos con ellos valiosos. Bueno, Anto, y quiero irme a una pregunta de Anto auténtica, una Antonella auténtica. Como lo mencioné al inicio, tú estudiaste biología, sin embargo la vida te llevó y hoy en día estás en el mundo corporativo y no ejerces tu profesión, pero quisiera que nos compartieras cómo le transmites a tus hijos este amor o esta pasión por la ciencia,
por investigar? ¿Cómo lo haces? ¿Qué tips nos puedes compartir? Bueno, primero, la verdad es que yo siempre lo que digo es que a mí haber estudiado ciencia me ayuda a plantearme las cosas desde otra perspectiva, ¿no? A tratar de entender siempre el porqué de las cosas, incluso en el mundo de los negocios, ¿no? A analizar como un poco más los datos, a buscar qué es lo que está llevándonos a determinado resultado, ¿no? Y por ahí no quedarme tanto en el indicador. Y sí, yo creo que esa es una deformación profesional de haber estudiado ciencia, ¿no? Mis hijos son muy distintos a mí. La verdad es que yo no creo que ninguno de los dos sea científico, probablemente. No los veo estudiando biología, pero sí lo que los invito todo el tiempo es a pensar en por qué, ¿no? En preguntarse, en vez de que me pregunten algo y yo simplemente responderles cómo funcionan las cosas, en invitarlos a que ellos elaboren sus hipótesis. Bueno, ¿y vos por qué pensás que esto es así? ¿Y vos qué crees? O cómo pensás que esto se podría hacer mejor, cómo pensás que vos podrías influenciar sobre esto, ¿no? Siempre invitarlos a pensar, a crear una hipótesis y después ir juntos encontrando la respuesta y la conclusión a eso. El mundo está cambiando, tiene muchísima información, tienen información a un clic y a veces es fácil caer en esto de, bueno, le pregunto a Google, o le pregunto al ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial y la respuesta la tengo, ¿no? Entonces, siempre trato de invitarlos a cuestionarse o a preguntarse cómo lo pueden cambiar o por qué, ¿no? Y sí creo que ese lado es un poquito viene de mi deformación profesional de base como científica, pero ese es el juego que hacemos bastante seguido en casa. Y los entretiene y también los ayuda a pensar o a darse cuenta que muchas cosas está en sus manos cambiarlas, ¿no? Sí, de acuerdo, Anto. Y me quedo con dos temas importantes para resumir, y es uno, el preguntarles, el tú cómo lo harías, tú qué crees, o hacerle estas preguntas y no darles la respuesta inmediatamente, sino cómo ellos también generan esta como mentalidad de cuestionar, de preguntarse antes de, y me encanta lo que dijiste de ser consciente de no ir por el camino fácil, porque creo que, y me pasa a mí ahorita mientras te escuchaba, claro, ellos preguntan y creo que lo más fácil es ir a Google e ir a ChatGPT, pero cómo lo hacemos conscientes y tal vez hacemos una pausa y empezamos a ejercer esta actividad de pensar, de cuestionar, de investigar, más allá de ir a un clic a obtener la respuesta. Y más porque no se pueda, es para el ejercicio de enseñarles a hacer estos pasos previos, de cuestionar. Entonces, qué lindo eso que nos compartes. Y dentro de lo que cada uno le gusta, ¿no? También, no sé, al que le gusta más por ahí la tecnología, las compus, los juegos, ¿y vos qué pensás de cómo se desarrolla esto? ¿O qué plataforma habrán usado? ¿O cuánto tiempo llevará desarrollar un videojuego, ¿no? Desde cosas simples y que los entretienen nada, es un buen ejercicio. Y creo que enseñarles a pensar, a cuestionarse es la herramienta más valiosa en un mundo donde todo parece que va a ser mucho más simple a la hora después de llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, nada, creo que enseñarlos a desafiar muy buena información que viene, enseñarles a desafiar. Bueno, Anti, siguiendo en esta línea de Antonella auténtica, quisiera preguntarte, ¿has tenido alguna situación divertida con tus hijos que hoy nos quieras compartir y cómo la resolviste o saliste adelante de esa situación? Yo creo que mi desafío más grande es aprender a criar hermanos, porque yo soy hija única, entonces viví siempre como en la paz de mi persona y nada más, ¿no? O sea, nunca tuve un hermano ni para compartir, que esa es la parte negativa, pero tampoco para pelear, ¿no? Entonces es como, nada, la relación entre hermanos me parece increíble, ¿no? Porque pasan del amor al odio en 2 segundos, pasan de nos vamos de vacaciones y estamos felices a
mamá me miró y yo no quiero que me mire, ¿no? Y que el auto se convierta en un campo de batalla. Eso me parece. Y después pasan al amor, ¿no? De ¿estás bien? ¿Qué te pasó? No llores. Y todo eso transcurre en 5 segundos. Pero si tengo que contar una anécdota, creo que una anécdota bastante divertida es, yo soy como bastante cuidadosa de que no se falten el respeto, bueno, pueden pelearse, lo entiendo, pero siempre desde el lado del respeto, ¿no? O sea, hay límites que no se pueden atravesar, obviamente no pegarse, ¿no? Nada, creo que todas las recomendaciones que damos los padres en general, y se estaban peleando mi hijo más grande con la más chiquita. En ese momento la más chiquita tendría 3 años y medio, súper chica, y se estaban peleando. Y yo los estaba escuchando desde otra habitación. Se estaban peleando por quién entraba primero al baño. O sea, nada, una trivialidad de la vida cotidiana. Y ganó el más grande, obviamente, por una cuestión física entró primero y no le dejaba entrar a la más chiquita. Y entonces la más chiquita en su enojo agarra y le dice, bueno, morite. Y a mí me pareció fuertísimo ese insulto, ¿no? Me pareció como que era inapropiado. Entonces empiezo a caminar para ir a retarla, para decirle que no le podía contestar así al hermano. Y el hermano más grande, pero mucho más dulce, le dice, no me digas así, no me gusta que me digas así, yo no me quiero morir. Le dice, yo no me voy a morir. Y la más chiquita le dice, sí, te vas a morir porque todos nos vamos a morir un día. Así que no llores porque vos también te vas a morir. Nada, y me dio tanta risa que no pude intervenir, ¿no? O sea, me dio tanta risa como yo por default pensaba que la más chica era la que menos recursos tenía para responder, para argumentar, ¿no? Y tuve esta discusión con el hermano y la puedo sostener, ¿no? Y nada, me dio risa. Después lo conversamos de que estaba mal que le dijera así al hermano, pero en ese momento fue un poco divertida la situación. Pero también me puso en perspectiva, bueno, que no son ni tan frágiles como uno piensa, ¿no? Ni son tan sensibles, ni son tan indefensos como uno cree, que tienen herramientas para debatir, para discutir, incluso hasta cuando se da cuenta que no estuvo tan bien su respuesta, ¿no? Para sostener su pensamiento. Pero bueno, realmente me dio mucha gracia y creo que representa un poco el día a día de los hermanos conviviendo, ¿no? De acuerdo, y porque muchas veces como padres queremos es entrar a intervenir y como a separarlos y salvar al más pequeño, como tú lo dices, y fíjate cómo en estas situaciones la más pequeña, 3 años y medio, es muy pequeña, ya sostiene sus argumentos, buenos, malos, lo que dices, eso ya es cuestión de después de reflexionarlo, pero en su momento sostiene su punto. Y cómo se defiende, cómo aprende a argumentar. Terrible. No, terrible. Pero bueno, a mí, yo cuando dijo eso fue como, no es tan chiquita ya, ¿no? O sea, se puede defender sola, no necesita que mamá gallina vaya a cuidar a su pollito. Así que un poco por ahí. Bueno, gracias, Santo, por compartirnos esta anécdota, porque todos en casa vivimos estas situaciones. Lo que mencionas, al tener hermanos, es toda una dinámica muy linda, pero también más retadora, porque pueden pasar, como dices, del amor a estar disgustados, peleando en 5 segundos y luego volver al amor, pero hace parte de la dinámica de los hermanos. Entonces, gracias por compartir. Anto, y me voy a nuestra última pregunta de la palabra Corae, de ser una mamá efectiva, no perfecta. Y es, hoy en día, con estos recursos que hemos hablado, que tenemos, libros, influencers, todas las redes, ¿te ha pasado que has implementado algo en tu casa que alguien te dijo o que lo leíste, alguna estrategia o herramienta y dijiste, uy, no, esto no es para mi familia, esto no me aplica a mí? La herramienta que a mí no me funcionó es el tratar de explicar mucho o tratar de explicar, no sé si mucho, pero tratar de explicarle a mis hijos a veces el límite, ¿no? Creo que desde el día 1 del jardín maternal es bueno, no le digan a los niños por qué no, ¿no? O sea, esto no, porque no, traten de explicarle el por qué, traten de que los niños entiendan por qué no tienen que hacer esto. Bueno, a mí eso no me funciona. O sea, yo estoy como
no te trepes porque te vas a lastimar, te dije que no porque te vas a caer y vamos a tener que ir al médico, mira, esto está alto, no funciona. O sea, mis hijos reaccionan cuando yo le digo, bueno, basta, te dije que te bajes de ahí, bájate ya, ¿no? Trato de llegar a un equilibrio, o sea, la primera advertencia es no hagas esto por tal cosa, pero no sobreexplico. O sea, tratar de mediar y de repetir muchas veces el por qué no y tratar de que te lo digo una vez, te explico una vez por qué no tenés celular porque todavía sos muy pequeño y no tenés todas las herramientas para poder manejarlo. Quiero un celular. Bueno, no, porque yo te digo que no. Punto, ¿no? O sea, eso no me funcionó. Que sé que a otras familias les funciona súper bien y pueden como dialogar con sus hijos y explicarles y llegan finalmente a la aceptación. En mi casa no funcionó eso. Y justo de eso se trata y por eso esta pregunta, la verdad, me gusta tanto en escuchar de los invitados porque cada uno tiene su propia respuesta, vive, porque todas las familias somos únicas y lo que tú dices, seguramente en unas familias funciona, en la tuya no, y lo importante es encontrar el equilibrio como tú lo dices, lo explico una vez y ya no se puede. Seguramente después en otro escenario pues vuelves y retomas y le explicas, pero no es sobre explicar y de eso se trata también, de ir mirando qué funciona para ti, para tu familia e ir buscando la mejor dinámica y como decimos, ser efectivos, no perfectos. Anto, y para cerrar, ¿algún mensaje que nos quieras compartir el día de hoy? Si tengo que pensar en un mensaje, André, creo que en general las mamás, y me voy a quedar acá con las mamás porque creo que es un mensaje que vale la pena dar, es en general las mamás nos sentimos siempre muy culpables. Y siempre está esta mirada sobre las mamás de, uy, deja al niño para ir a trabajar, ¿no? Deja a sus hijos para ir a hacer un deporte, podría estar más tiempo, estuvo todo el día fuera trabajando y se toma una hora más para ir a hacer un deporte o para ir a tomar un café con amigas, ¿no? Creo que nosotras solemos sentirnos muy culpables de esto. Conozco muchas mamás que han dejado su vida profesional y no está ni bien ni mal, cada uno hace lo que siente, pero sí después tengo muchas amigas que han dejado su vida profesional y después los niños crecen y se arrepienten, ¿no? Y sienten como, y lo dejaron por culpa o por culpa no han hecho muchas cosas. Y lo que yo aprendí en este viaje, que no sé cuán buena mamá, seguramente muy imperfecta soy, pero a no tener culpa, ¿no? O a tratar de no tener culpas. Sí estoy convencida que el esfuerzo de crecer profesionalmente, de tomarme un tiempo para sentirme plena y hacer deporte, y tomarme también un tiempo para ser mamá y estar con ellos y compartir estos momentos de calidad, creo que ese esfuerzo vale la pena y en algún punto sí creo que le estoy dejando un mundo mejor a mis hijos, ¿no? Un mundo en donde las mamás podemos ser plenas, donde las mamás podemos tener la vida profesional que querramos, podamos dedicarnos un espacio a nosotros y también criarlos desde el amor. Y no creo que siendo mamás culposas o mamás no plenas, mamás que no pudieron hacer lo que querían, seamos mejores madres, que quizás dedicándoles un poquito menos de tiempo, pero con mayor calidad, porque nosotras nos sentimos mejores. Y yo siempre insisto con esto, y se los digo a mis hijos, ¿no? A mí me pasa que por trabajo viajo, por trabajo a veces hay cosas que no podemos hacer, pero porque trabajo y porque dedico ese espacio hay muchas otras que podemos hacer. Vos me preguntabas anécdotas con mis hijos y una vez yo le decía a mi hijo, él tenía miedo de ir a un campamento, porque tenía miedo de extrañar, de no poder estar bien, y un poco lo que yo le decía es, bueno, lo tenés que intentar, al menos lo tenés que intentar, ¿no? Y vas a poder, y si no podés, y si te tengo que ir a buscar, no pasa nada, ya habrá otra oportunidad, pero lo tenés que al menos intentar, porque si no lo intentás, nunca vas a saber si podías o no y te vas a quedar con esa duda. Mes y medio después yo corro y tenía una media maratón
Y nada, y había estado con muchas cosas del trabajo y la vida y no había entrenado todo lo que yo quería. Y dije, no la voy a correr la media maratón porque no voy a llegar. Y mi hijo vino y me dijo, mamá, ¿vos no me dijiste que al menos hay que intentarlo y que si fallamos no importa? Y yo corrí la media maratón, André. Wow. Y no la corrí por mí, la corrí sabiendo que no iba a llegar como yo quería, pero la corrí por lo que me dijo mi hijo, que en ese momento tendría 7 años, y la corrí porque nosotros, con nuestros actos, con nuestras cosas, con las cosas los desafíos que nos proponemos y que enfrentamos, también le enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Y de eso se trata, de dejar un mundo mejor, ¿no? Con hechos, con acciones reales, dejarles un mundo mejor. Wow, Anto, gracias por este mensaje inspirador de cierre, que no es uno, sino muchos temas, pero me encanta primero con el dejarles un mundo mejor, y el dejarles un mundo mejor parte del ejemplo. Y mira cómo nuestras acciones, lo que implica en ellos, porque el mensaje que tú le diste, luego él te lo devuelve 1 mes y medio después, y es cuando decimos, wow, o sea, nuestros hijos son nuestros maestros, y qué lindo, no porque te cuestiones, sino porque te está devolviendo ese mensaje de ánimo de, tú me dijiste que lo intentara. Y lo segundo, Anto, también es este tema de, a mí me gusta mucho una frase de liderazgo que es de John Maxwell, de si tú estás bien, vas a poder liderar a los demás. Y aplica mucho este concepto que tú estás mencionando de estar pleno. Si nosotras como mamás estamos bien, estamos plenas, estamos felices, vamos a poder dar eso a nuestros hijos. Y no se trata que esté bien o mal una decisión o la otra, porque si las mamás escogen trabajar, está bien. Si las mamás escogen estar en casa, está bien. Pero es lo que tú dices, que tomemos la decisión que tomemos, sea porque es lo que queremos, porque nos llena, porque estamos plenas y porque a la final no vamos a tener ese sentimiento de culpa. Y creo que es allá donde también debemos invitar a todas las mamás, en este caso que estamos conversando, y es a buscar esa plenitud en lo que cada una encuentre, si es hacer deporte, si es leer, si es meditar, si es bailar, si es jugar un deporte, entrenar, correr maratones, pero ser plenas, ir más allá de dedicarnos, y no porque esté mal dedicarnos las 24 horas a nuestros hijos, sino porque también debemos cuidarnos a nosotras. Y eso es súper importante. Qué lindo mensaje. Lo que vos decís. A veces hay muchas cosas que realmente no podemos elegir. A veces nos gustaría quedarnos todo el día en casa cuidando a los niños y tenemos que trabajar porque lo necesitamos, porque se requiere de un recurso económico, ¿no? O hay muchas cosas que a veces no podemos elegir no hacer y las tenemos que hacer. Eso que vos dijiste, es encontrar algo, un espacio donde nos ayude a sentirnos plenas, aunque sea ese pequeño espacio, ¿no? De acuerdo, me gusta, lo comparto, así que gracias por hoy recordárnoslos. Anto, muchas gracias por esta linda conversación que tuvimos el día de hoy. A todos los invito a que me sigan en mis redes, se inscriban en el canal, se suscriban para que llegue la notificación cuando tengan nuevas conversaciones. Gracias, Anto, por estar hoy acá conmigo. Gracias, André, muchas gracias por la invitación. Y a todos, gracias por escucharnos.